Claro, aquí tienes la primera parte del monólogo. Una mujer entró a mi restaurante exigiendo la mejor mesa del lugar. Se llamaba Verónica y venía con 5 amigas. Lo anunció a gritos desde la puerta. Dijo que conocía al dueño y que debíamos darle la mesa VIP. El problema es que el dueño soy yo. Y no tenía ni la menor idea de quién era ella. Decidí seguirle el juego, solo para ver qué pasaba. Yo estaba en la entrada recibiendo a los clientes. Verónica se acercó con aire de superioridad, presumía frente a sus amigas de lo increíble que era el restaurante. «Una mesa para 6, por favor», me dijo sin mirarme. «Claro», respondí. «¿A nombre de quién está la reserva?». Se me quedó mirando fijamente. «Ay, no tengo reserva», respondió. «Pero es que el dueño es amigo mío. Siempre guarda una mesa para invitados especiales». Era cierto que tenía mesas libres para emergencias, pero jamás se lo había prometido a ella. Le dije con calma: «Lo siento, pero estamos completamente llenos». Su tono cambió por completo. De repente, su amabilidad desapareció. Le dijo a una de sus amigas que me tomara una foto con su móvil. «Voy a hablar con el dueño», me advirtió. «Y me aseguraré de que te despidan para el fin de semana». Las chicas detrás de ella empezaron a reírse. «Sí, adiós a tu salario mínimo», gritó una. No sabía si eran cómplices o si de verdad creían su historia. Verónica se acercó más. «Mira, puedes darnos una mesa o puedo hacerte la vida imposible», susurró. «No vale la pena perder tu trabajo por esto». Señalaba a su alrededor, intentando humillarme. «Si fueras alguien importante aquí, sabrías quién soy yo», insistió. Ese día había sido muy duro, y en ese momento, mi paciencia se agotó. Tenía 3 opciones. 1, decirle que yo era el dueño y dejarla en ridículo. 2, simplemente darle la mesa para evitar problemas. O 3, darle a Verónica y a sus amigas una lección que no olvidarían. Elegí la tercera opción. De repente le sonreí de la forma más amable que pude. «Por supuesto, señora, tiene toda la razón», dije. «Disculpe mi confusión. Sígame, por favor». Las llevé directamente a nuestra mejor mesa, la mesa VIP, reservada para celebridades. Se sentaron, triunfantes. «Las 3 primeras rondas de bebidas corren por cuenta de la casa», les anuncié con una reverencia. Verónica sonrió, satisfecha. Le entregó su tarjeta de crédito a una de sus amigas y dijo en voz alta: «Tranquilas, chicas, esta noche invito yo». Ella no tenía ni la más remota idea de la trampa en la que acababa de caer. «Claro, aquí tienes el monólogo. Empiezas con una energía vibrante, casi agotada por el éxito. Todo este éxito atrajo a un tipo de cliente para el que no estaba preparado. Las noches se convirtieron en un torbellino de caras famosas, influencers y gente que viajaba solo para cenar en la Stella di Nono. Nuestro equipo, que antes éramos familia y un par de amigos, tuvo que crecer exponencialmente. Pasé de ser el nieto que intentaba salvar el negocio familiar a convertirme en el gerente de uno de los lugares más demandados del país. El teléfono no paraba de sonar, y mi bandeja de entrada explotaba con ofertas absurdas por una mesa. Recuerdo a un hombre que ofreció pagar $5,000 solo por sentarse junto a la cocina un sábado por la noche. Obviamente, le dijimos que no. Una noche de martes, con el restaurante a reventar como si fuera fin de año, recibí una llamada. Era la asistente de un tal señor Ferretti, un hombre de negocios muy poderoso, del que todos hablaban en voz baja. Quería una mesa para 12 personas, esa misma noche, en 1 hora. Le expliqué amablemente que estábamos completos hasta marzo del año que viene. Ella insistió, diciendo que el señor Ferretti no aceptaba un no por respuesta. Con toda la paciencia que me quedaba, le repetí que era imposible. Pensé que eso era todo. Me equivoqué. Media hora después, un sedán negro, de esos que parecen absorber la luz, se detuvo justo en la puerta. De él bajó un hombre de unos 60 años, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo mi equipo de cocina. Era el señor Ferretti. Entró sin esperar y su mirada fría recorrió el salón lleno de gente riendo y disfrutando.
Se acercó directamente a mí, ignorando a mi anfitriona. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Usted debe ser Marco», dijo, con una voz suave pero cortante. Su asistente me dijo que tenía un problema de espacio. Le expliqué la situación una vez más, pero él simplemente sacó una chequera. «Dígame un número», susurró. «Cualquier número. Quiero esa mesa». Sentí cómo la sangre me hervía. Este lugar, el sueño de mi abuelo Giovanni, no estaba en venta. No era un capricho que el dinero pudiera comprar. «Señor», le contesté, mirándolo a los ojos. «Con todo respeto, este lugar se construyó con sudor y harina, no con cheques en blanco. Aquí todos son tratados por igual». Por un instante, solo hubo silencio entre nosotros. Un silencio pesado en medio del bullicio del restaurante. ¿Alguna vez has tomado una decisión que te pareció la única correcta, pero al mismo tiempo sentiste un miedo profundo por las consecuencias? En ese momento, defender el legado de mi familia fue un instinto, pero una parte de mí temblaba. El señor Ferretti guardó lentamente su chequera. Su sonrisa desapareció por completo. Se acercó un poco más, y su voz se convirtió en un susurro gélido que solo yo pude oír. «Un error, muchacho. Un grave error». Se dio la vuelta, y antes de salir, se detuvo en la puerta y observó el restaurante una última vez. «Es un lugar precioso. Sería una verdadera lástima que algo malo le pasara». La puerta se cerró tras él, dejándome de pie en medio del salón. El ruido de la gente, las risas, la música. De repente todo sonaba lejano. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese preciso instante, comprendí que mi éxito no solo había atraído la fama. Acababa de invitar al peligro a entrar por la puerta principal. Claro, aquí tienes el monólogo para la segunda parte. El barullo habitual del viernes por la noche se detuvo por un segundo cuando la puerta se abrió de golpe. Un grupo de 6 chicas entró riendo a carcajadas, como si el mundo entero fuera su escenario privado. La que iba delante, una mujer de aspecto imponente a la que llamaremos Valeria, se dirigió directamente a mi puesto de recepción. Me miró de arriba abajo con desdén y dijo, sin siquiera un «buenas noches». «Mesa. Para 6, por favor, en la zona VIP». Le expliqué amablemente que todas nuestras mesas, especialmente las de esa zona, estaban reservadas con semanas de antelación. Ella soltó una risita condescendiente, como si le hubiera contado un chiste malo. «Oh, no hice una reserva, pero está bien», dijo con una confianza pasmosa. «El dueño es un amigo personal mío». Mi cerebro se detuvo por un instante. ¿Amiga mía? Jamás la había visto en mi vida. Mi primer impulso fue reírme en su cara, pero en lugar de delatarme, una idea loca cruzó mi mente. Decidí seguirle el juego hasta el final. Quería ver hasta dónde llegaría su arrogancia. Con mi mejor cara de empleado servicial, le dije, «Lo siento mucho, señora, pero sin una reserva a su nombre, es imposible». La sonrisa de Valeria se desvaneció al instante. Su rostro se transformó en una máscara de indignación. «Escúchame bien», siseó, inclinándose sobre el mostrador para intimidarme. «O nos das una mesa, o puedo hacer tu vida muy difícil. Esto no vale la pena para que pierdas tu trabajo, ¿entiendes?». La amenaza quedó flotando en el aire, fría y directa. Luego, se giró hacia sus amigas con un gesto teatral. «Chicas, sáquenle una foto a este tipo. Vamos a enviársela a Marcos», dijo, inventándose un nombre para mí en el acto. Una de ellas sacó el móvil con una sonrisa burlona y el flash me cegó por un segundo. «Sí, despídete de tu trabajo de salario mínimo», comentó otra entre risas. «¿Alguna vez te han juzgado así, sin conocerte, haciéndote sentir pequeño e impotente?» Es un sentimiento horrible, una mezcla de rabia y una extraña tristeza por ver esa cara de la gente. Valeria me miraba fijamente, esperando que cediera bajo la presión. Sus amigas cuchicheaban, disfrutando del espectáculo que estaban montando. En ese momento, 3 opciones claras se formaron en mi cabeza. La primera, ceder, darles la mesa,
y evitar un escándalo que arruinara la noche de los demás clientes. La segunda, revelar quién era, humillarlas públicamente y echarlas del restaurante a patadas. La tercera era la más arriesgada, la más inesperada. Cansado y presionado por sus miradas de suficiencia, tomé aire. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Y la opción que elegí en ese momento no solo las sorprendería a ellas, lo cambiaría absolutamente todo. La miré directamente a los ojos. A ella, a la autoproclamada reina Isabela, y su séquito de seguidoras que esperaban mi reacción. Podría haberla echado, podría haber llamado a seguridad y terminar con el espectáculo de una vez. Pero no. En ese instante, la ira que sentía hirviendo en mi interior se transformó en una calma gélida y calculadora. Vi una tercera opción, una mucho más satisfactoria. Así que hice algo que la descolocó por completo. Le sonreí. Una sonrisa amplia y genuina. Por supuesto, señora, le dije con la voz más servicial que pude fingir. Por favor, sígame. Su cara de sorpresa fue, francamente, deliciosa. Por un segundo, su máscara de arrogancia se resquebrajó, pero la recuperó enseguida, lanzando una mirada triunfante a sus amigas mientras me seguía. No la llevé a una mesa cualquiera. La conduje, a paso lento, hasta el corazón del restaurante, a la Corona. Era una de nuestras 3 mesas VIP, apartada del resto y rodeada de lujosos sillones de terciopelo. Normalmente, estaba reservada para celebridades o clientes que pagaban miles de dólares solo por el privilegio de sentarse ahí. Sus ojos se abrieron como platos al verla. ¿Está disponible?, tartamudeó una de sus amigas. Para ustedes, esta noche lo está, respondí, mientras les ayudaba a sentarse. El plan estaba en marcha. Para ganarme su confianza y bajar completamente su guardia, di el primer paso. Las 3 primeras rondas de bebidas corren por cuenta de la casa, como disculpa por la espera. Se miraron entre ellas, eufóricas. Se sentían invencibles, como si hubieran conquistado el mundo. Con la confianza por las nubes, me acerqué de nuevo después de servirles la primera ronda. Señora, disculpe, le dije a Isabela. Solo por protocolo del restaurante para las mesas VIP, necesitaré su tarjeta de crédito y una identificación para mantenerla en archivo. Ni siquiera lo dudó un segundo. ¿Sabes? A veces ves a alguien tan seguro de sí mismo, tan ciego por su propio ego, que es casi hipnótico. No pueden ver la trampa aunque esté justo frente a sus narices. La noche corre por mi cuenta, chicas, le gritó a sus amigas con aire de grandeza, mientras me entregaba su tarjeta platino sin siquiera mirarme a la cara. Tomé la tarjeta, sintiendo el plástico frío en mi mano. Era mi trofeo. Ella pensaba que había ganado, que yo era su sirviente personal por una noche, y que manejaría todo a su antojo. Pobre e ilusa Isabela. Mi generosidad tenía un precio oculto, uno que ella y sus amigas estaban a punto de descubrir de la peor manera posible. La música sonaba más fuerte, o quizás eran ellas, cuyas risas se volvían cada vez más estridentes. Les entregué los menús especiales, los de las mesas VIP, sin precios, por supuesto. Era un pequeño detalle que el restaurante ofrecía a sus clientes más distinguidos como un gesto de confianza. Ellas, sin embargo, lo interpretaron como una invitación a la barra libre. Mientras preparaba otra ronda de cócteles carísimos que Carla había pedido para todas, las escuché cuchichear entre ellas. Me agaché, fingiendo buscar algo detrás de la barra para oír mejor. «Es lindo, sí», dijo Sofía, con esa voz melosa que solo usaba para criticar. «Pero jamás saldría con un camarero así. Es un blando». Las otras rieron, cómplices de la burla. Apreté la mandíbula, pero mantuve la compostura. El plan seguía en marcha, aunque una parte de mí se sentía cada vez peor. Y entonces empezó el festín. Bebiendo con el estómago casi vacío, pedían sin mirar atrás, cada plato más extravagante que el anterior. Empezaron con unos blinis de caviar que ni siquiera sabían pronunciar. Luego, pasta fresca con trufa blanca, de la que solo comieron la mitad.
Cada vez que me acercaba, sus miradas estaban llenas de una arrogancia triunfal, como si estuvieran ganando un juego que solo ellas conocían. Por un instante, viéndolas reír y brindar, sentí una punzada de culpa. Me pregunté si estaba yendo demasiado lejos, si esta venganza era realmente necesaria. Eran maleducadas, sí, pero tal vez solo eran inmaduras. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. Ese momento justo antes de cruzar una línea, cuando una vocecita te pregunta si de verdad vale la pena. Estaba a punto de ceder, de decirles la verdad sobre los precios y terminar con la farsa. Y justo en ese instante, cuando mi conciencia empezaba a ganarme, Valeria me miró fijamente. Dejó su copa en la mesa, me hizo un gesto para que me acercara, y con una sonrisa condescendiente, me soltó la pregunta que lo cambió todo. ¿Crees que tu vida no tiene sentido porque todo lo que llegaste a ser fue un camarero? El tiempo se detuvo. El ruido del restaurante se desvaneció. Solo existía su pregunta, flotando en el aire como un veneno. Fue como una bofetada de hielo. Todo el calor, toda la duda, toda la compasión que había sentido un segundo antes, se evaporó. En su lugar, quedó un frío y absoluto convencimiento. Ellas no eran inmaduras, eran crueles. Ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de una lección, sino de justicia. Ellas mismas habían firmado su sentencia con ese insulto. Asentí lentamente, con la mejor sonrisa de servicio que pude fingir. Es una pregunta interesante, respondí. Les traeré algo más de beber. La fiesta siguió un rato más, pero para mí ya había terminado. Ellas, ahogadas en cócteles y soberbia, no tenían ni la menor idea de lo que se avecinaba. La noche de fiesta estaba llegando a su fin, pero la verdadera sorpresa aún no había sido revelada. Claro, aquí tienes el monólogo. La noche llegaba a su fin, y el ambiente en el restaurante por fin se había calmado. Laura y sus amigas seguían riendo, aunque ya de forma más contenida. Fue entonces cuando vi a Javier, el dueño, caminar hacia su mesa con la cuenta en una pequeña carpeta de cuero. Se la entregó a Laura con una sonrisa impenetrable y se retiró sin decir palabra. Ella la abrió con la misma confianza con la que había ordenado toda la noche, esperando ver una cifra manejable. Primero, soltó una carcajada, una risa fuerte, casi burlona, como si Javier le hubiera contado el mejor chiste del mundo. Pero esa risa se cortó en seco, transformándose en una mueca de incredulidad. Sus ojos se abrieron como platos mientras volvía a leer el papel una y otra vez. Sin levantar la vista, llamó a Javier con un chasquido de dedos. Él se acercó con una calma que yo solo podía admirar. ¿Esto es una broma?, le preguntó ella, con la voz temblando ligeramente. Son $4,232 con 23 centavos. Es un error, ¿verdad? No. Javier, con una calma de actor profesional, tomó la cuenta. Permítame revisar, señora, dijo seriamente. Se fue por un minuto que pareció una eternidad y regresó con la misma carpeta. Mis disculpas, dijo. Aquí tiene la cuenta correcta. Laura la abrió de nuevo y al ver exactamente la misma cifra, su rostro se descompuso. Eres un idiota, le siseó, con veneno en la voz. Pero un segundo después, lo vi en sus ojos. El terror puro de la comprensión. La cruda realidad la golpeó como un tren. En serio, nunca he visto a alguien volverse sobrio tan rápido. La mujer que minutos antes era el alma de la fiesta, ahora parecía un fantasma. Se puso pálida, se levantó de la mesa sin decir una palabra y corrió hacia el baño, dejando a sus amigas confundidas y en un silencio incómodo. Regresó unos minutos después, con el rímel corrido por las mejillas y una expresión de pura desesperación. Fue directo hacia Javier y empezó a exigirle un descuento, gritando que era un abuso. Al ver que él no cedía, se giró hacia su propia mesa. Ustedes tienen que ayudarme a pagar, les dijo a las mismas chicas a las que les había prometido la noche de sus vidas. Honestamente, parte de mí temía que simplemente se fuera sin pagar y dejara a sus amigas con la cuenta.
¿Alguna vez han sentido ese nudo en el estómago cuando se dan cuenta de que ya no hay vuelta atrás? Esa sensación de estar atrapado por tus propias decisiones. La tensión era insoportable. Las chicas la miraban con una mezcla de pena y enojo. Y fue entonces, acorralada y sin opciones, que Laura jugó su última carta. Una carta que iba a destapar la mentira final y cambiarlo todo. Y entonces Laura, con una sonrisa triunfante, saca su teléfono y me lo pone casi en la cara, como si fuera el arma definitiva. En la pantalla, veo una conversación de texto con un contacto guardado como Ricardo, dueño de la casona. Era tan ridículo que casi me echo a reír. Los mensajes eran absurdamente falsos, algo como: claro, amiga, te hago un 50% de descuento cuando vengas con tus amigas. Era obvio que lo había escrito ella misma en el baño hacía 5 minutos. Mi camarero, David, me miró esperando mi reacción, con los ojos como platos. Las amigas de Laura sonreían, convencidas de que habían ganado la batalla. La miré, contuve una carcajada y le dije con la mayor calma posible: fantástico. Entonces no hay problema. Su sonrisa se hizo aún más grande. Pero para confirmarlo, continué: ¿qué tal esto? Si llamamos a este número ahora mismo y él me dice que está bien quitar el 50% de la cuenta, entonces lo haré sin dudar. La expresión de su cara cambió por completo. Pasó del triunfo al pánico en menos de un segundo. Se quedó blanca. No, no puedes llamarlo, exclamó, casi arrebatándome el teléfono. Él, él está en una reunión muy importante. Me dijo que no lo molestaran. Empezó a levantar la voz, a gesticular, montando una escena. Estás intentando engañarme. Sé que no quieres respetar el trato de tu jefe. Exijo hablar con el verdadero dueño ahora. Sus amigas ya no sonreían. La miraban con una mezcla de confusión y vergüenza. Todo el restaurante estaba en silencio, observando el espectáculo. ¿Saben esa sensación cuando ven a alguien cavar su propia tumba cada vez más hondo? En ese instante, mientras ella gritaba, sentí más lástima que rabia. Fue entonces cuando decidí que el juego había terminado. La dejé terminar su berrinche, y cuando tomó aire para seguir gritando, la interrumpí en seco. «Corta el rollo, niñita», le dije, y mi voz ya no sonaba como la de un simple encargado. Sonó grave, fría, y con una autoridad que la dejó helada. «No conoces al dueño. Nunca has estado aquí antes». El silencio que cayó en el local fue absoluto. Podías oír el tintineo del hielo en un vaso al otro lado de la sala. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos mientras su rostro se descomponía. «Mi abuelo fundó este restaurante hace 60 años», comencé, y cada palabra caía como una losa. «Mi padre lo heredó después, y ahora…» Di un paso hacia ella. «Yo soy el único dueño de este restaurante, Ricardo, y nunca te he visto, oído hablar de ti, ni le he hecho ninguna promesa a una extraña que no había visto antes de esta noche». Laura y sus amigas estaban completamente congeladas, con la boca abierta, pálidas como fantasmas. La humillación en su rostro era tan intensa que casi era doloroso de ver. El castillo de mentiras que había construido se había derrumbado sobre ella de la forma más pública posible. Creí que ese era el final, la lección definitiva. Pero estaba muy equivocado. La historia no terminó esa noche. Días después, una visita totalmente inesperada a mi oficina llevó la situación a su verdadera y definitiva conclusión. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 7. 2 días después, el silencio se rompió. La puerta de mi restaurante se abrió de golpe, y por ella entró un hombre que parecía literalmente escupir fuego por los ojos. A su lado, arrastrándose casi, iba Verónica, la líder del grupo del otro día. La cara del hombre era un mapa de furia pura. «¿Usted es el dueño?», gruñó, agitando una hoja de papel en su mano con tanta fuerza que pensé que la rompería. Era, por supuesto, la cuenta de $4,000. Respiré hondo, tratando de mantener la calma que no sentía. «Sí, soy yo», respondí con la voz más firme que pude encontrar.
pero creo que esta conversación es mejor tenerla en privado. Lo miré a los ojos. Por favor, acompáñenme a mi oficina. Su expresión no cambió, pero asintió bruscamente y me siguió, con Verónica pisándole los talones. Una vez dentro, no perdí el tiempo en discusiones. No había nada que discutir. Simplemente encendí el gran monitor que tengo en la pared. Tengo algo que creo que deben ver, les dije mientras buscaba el archivo. Le di al play. Eran las grabaciones de seguridad de la zona VIP. Él pareció confundido por un segundo, hasta que el sonido empezó. Porque estas no eran cámaras mudas. Tenían audio de alta definición, tan claro que podías oír el hielo chocando en los vasos. En la pantalla, su hija y sus amigas volvían a la vida. Escucharon a Verónica burlándose de mi camarero, llamándolo el sirviente, mientras él se alejaba. Oyeron sus risas cuando planeaban cómo exprimir más cosas gratis de mí. Se escuchó, con una claridad cristalina, a Verónica decir: «Este idiota cree que nos está impresionando. Pidamos el champán más caro, a ver si se atreve a decir que no». Cada insulto, cada comentario arrogante, cada risa condescendiente quedó expuesta. Pude ver cómo el rostro del padre se transformaba en tiempo real. La furia dirigida hacia mí se desvaneció, reemplazada por una incredulidad helada que poco a poco se convirtió en una rabia silenciosa y profunda. Sus ojos estaban fijos, no en la pantalla, sino en la chica real, encogida a su lado. ¿Sabes esa sensación cuando ves que la verdad empieza a caer como una losa sobre alguien? Esa quietud justo antes de la tormenta era palpable en la habitación. Él no me miró, ni una sola vez más. Cuando el video terminó, se levantó en silencio. Agarró a Verónica del brazo con una fuerza que a mí mismo me hizo estremecer. Cuando todo estuvo dicho y hecho, él salió furioso del restaurante, arrastrándola y gritándole durante todo el camino por la calle. Pero ya no me gritaba a mí. Los gritos eran para ella. Vi cómo la metía en un coche y se marchaba a toda velocidad. Me quedé solo, el eco de su furia todavía flotando en mi oficina. Miré la cuenta original sobre mi escritorio. Entonces, sonreí un poco. La tomé y más tarde decidí enmarcarla. Ahora está en mi escritorio, un recuerdo de esa noche loca. Hice los cálculos después, por curiosidad. Financieramente, no perdí dinero. El costo de la comida y las bebidas que tuvieron que pagar compensó con creces todas las rondas gratis. Y esto me lleva a la verdadera pregunta, la que no me he podido sacar de la cabeza desde entonces. Hice lo que sentí que era justo para defender a mi equipo y mi negocio. Les di una lección que, espero, no olviden jamás. Pero vi la humillación absoluta en los ojos de esa chica. Vi la furia de su padre, así que ahora les pregunto a ustedes con total honestidad. La pregunta es, ¿soy yo el imbécil? Claro, aquí tienes una propuesta de monólogo para el outro, siguiendo todas tus especificaciones. Y así termina la noche en el restaurante de nuestro protagonista. ¡Qué locura!, ¿verdad? Esta no es solo una historia sobre una mala clienta o un servicio al cliente llevado al extremo. Es mucho más profundo. Es una historia sobre el orgullo, sobre el legado de 3 generaciones que casi se pierde y que luego fue defendido de la manera más inesperada posible. Vimos a Karen, rebosante de una arrogancia que todos hemos encontrado alguna vez, intentando pisotear a un hombre que ella creía que era un simple camarero. Ese insulto, esa pregunta de si su vida no tenía sentido, creo que fue el punto de quiebre. Fue el momento en que la balanza se inclinó de una simple lección a una venganza meticulosamente planeada. El dueño no solo defendía su negocio, defendía su dignidad y la de cada persona que trabaja duro para salir adelante. Pero mientras él tejía su trampa con menús sin precios y rondas de bebidas gratis, una parte de mí se preguntaba ¿hasta dónde es demasiado lejos? La imagen de Karen, con el maquillaje corrido por las lágrimas al ver esa cuenta de más de $4,000, es brutal. Por un lado, sientes esa chispa de justicia poética. Recibió exactamente lo que merecía. Cada copa cara, cada plato con trufa, era un ladrillo más en el muro de su propia arrogancia.
Sin embargo, por otro lado, ¿se convirtió él en el villano en ese momento? Usó su poder no solo para educar, sino para humillar. La pregunta que él mismo nos dejó resuena con fuerza. ¿Soy yo el imbécil? Y la verdad, no tengo una respuesta fácil. Es la clásica lucha entre el ojo por ojo y poner la otra mejilla. Él eligió el combate, y el resultado fue nuclear. Fue increíblemente satisfactorio ver cómo su castillo de mentiras se derrumbaba cuando él reveló su identidad. Yo soy el único dueño de este restaurante. ¡Qué momento! La cara de Karen y sus amigas, congeladas, debe haber sido una imagen para la historia. Y la confirmación final, cuando su propio padre, después de ver las grabaciones, se volvió contra ella. Eso fue el cierre perfecto. La justicia, aunque servida fría y con un precio exorbitante, finalmente llegó. Ahora, la historia podría terminar aquí, con esa cuenta de 4232.23 enmarcada en el escritorio del dueño como un trofeo a la paciencia agotada. Cualquiera pensaría que es el final del cuento, pero ¿de verdad creen que una humillación de esa magnitud simplemente se desvanece? ¿Que una persona como Karen, acostumbrada a salirse con la suya, iba a aceptar la derrota sin más? He estado indagando un poco más sobre lo que pasó en los días y semanas posteriores a esa noche. Y lo que descubrí es que esa cuenta no fue solo el final de la cena. Fue el comienzo de algo completamente diferente. La historia no se cerró con los gritos avergonzados de un padre decepcionado. Hay un cabo suelto, un detalle que casi nadie conoce y que cambia por completo el sabor de esta venganza. Una de las amigas de Karen, una de las baby Karens, que se rió de nuestro protagonista, hizo algo semanas después, algo en secreto. Un acto que no fue ni para defender a Karen ni para disculparse con el dueño. Fue algo para sí misma, y sus consecuencias provocaron una reacción en cadena que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La venganza del dueño tuvo una réplica, una onda expansiva que no terminó esa noche. ¿Quieren saber cuál fue el verdadero precio de esa lección? Porque el precio no lo pagó solo Karen. ¿Y la respuesta? La respuesta redefine quién fue el verdadero ganador de esta guerra. Se los contaré muy pronto.